Yo creo que ya lo saludé a cada uno personalmente. Eso es lo que tienen de lindo las reuniones cuando no se hacen muy multitudinarias. Hay veces que uno tiende a decir, caramba, me miran mucho, y las reuniones de poca gente tienen de particular y de atractivo el hecho de que la cosa se hace mucho más íntima y generalmente los resultados suelen ser bastante satisfactorios. Dice Jesús, donde dos o más se reúnen en el nombre, yo estoy presente en medio de ellos. No hace alusión a multitudes espectaculares. Nosotros somos un poquito más que dos o tres los que estamos reunidos en el nombre del Señor, pero ciertamente estamos reunidos en su nombre. Y tenemos la certeza de que Él está presente acá en medio nuestro. Y Jesús tiene la particularidad de que cuando se hace presente no es para ver cómo están, a ver qué pasa, a ver si hay algo para comer. No es que Jesús dice, pasamos por el pasillo, vi luz adentro y entré. Él cuando se hace presente, siempre me hago la imagen cuando escucho esa frase donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos, que Jesús está remangado, como cuando uno ya viene preparado para ponerse a trabajar. Y ciertamente, hoy ha venido Jesús, que está presente en medio de nosotros, y para trabajar en un tema que siempre es inconveniente ser autorreferencial, pero yo voy a hablar de mí. El tema de la oración para mí es una cosa bastante complicada, pero me he dado cuenta que no soy el único que tiene inconvenientes con el tema de la oración. Uno ve a todos rezar y parece que todo fuera espectacular, pero cuando lo intenta uno la cosa no sale tan bien. Por eso estoy bastante esperanzado en esta presencia de este Jesús arremangado que viene a trabajar en este tema que en mi caso está presente desde cuando fui a hacer el curso para la preparación para la primera comunión, en la cual me acuerdo que la profesora nos decía, recen niños, recen. Y nos dio 2 o 3 herramientas básicas, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y el creo, y no mucho más. Y lo cierto es que en esta cantidad de años que tengo, me vengo manejando con esas poquitas herramientas y haciendo pocos progresos. Alguna vez he encontrado algún consejo, algún tip que me resultó muy útil, pero siempre basado más o menos en lo mismo. Me dijeron, si quieres profundizar en la oración, cuando estés rezando el Padre Nuestro, deja que el Espíritu Santo te detenga en alguna palabra, en alguna frase del Padre Nuestro, y vos te pones a meditar en esa palabra. Padre. Entonces uno dice Padre, si yo le digo Padre, quiere decir que yo soy hijo. Y todos los que le decimos Padre también somos hijos, quiere decir que entre nosotros somos hermanos. Bueno, una linda enseñanza que he sacado de ponerme a meditar con este mecanismo. O todos los hijos se parecen a los padres, y si yo lo llamo a Dios Padre, quiere decir que entonces por fuerza tengo que parecerme a Dios. Bueno, motivo de meditación, o no nos dejen caer en la tentación y nos detenemos ahí, entonces nos ponemos a meditar en base a esa frase, cómo estuvo nuestro día, hubo tentaciones, cómo las manejé, fui fuerte, supe salir de las tentaciones, tuve herramientas para salir de las tentaciones, sentí que me ayudaba Dios a salir de las recursos, pero siempre usando estas muy poquitas herramientas, Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Si en algún momento tuve yo la posibilidad de avanzar algún paso más, pues ha sido en base a decir, bueno, en vez de rezar un Padre Nuestro, rezo más. En vez de rezar un Ave María, rezo más cantidad. Y así fui conociendo un poquito el rosario, en el cual en vez de rezar un Padre Nuestro, rezaba 6, en vez de rezar un Gloria, rezaba 6, en vez de un Ave María, 53 Ave María. Pero uno no tiene la sensación de estar avanzando al ritmo que uno avanza en otras áreas de la vida. Ustedes fíjense, voy a decirlo yo por mí, yo he notado que en otras áreas de mi vida, en mi trabajo, en relación con la familia, he hecho progresos mucho más veloces que los progresos que hago con la oración. Y a veces, debo serle sincero, y por eso estoy tan entusiasmado con esta charla, yo me siento frustrado, porque digo, le pongo
pongo entusiasmo, le pongo garra, pero noto que no hay un progreso que me entusiasme. Es cierto, claro, uno a veces cuando intenta otras cosas en la vida, uno va a practicar un deporte y se da cuenta que es malo para el deporte. Entonces dice, bueno, el deporte no es lo mío. Lo intento con el canto y resulta que no logro afinar cuando canto, entonces digo, bueno, el canto no es lo mismo, no es lo mío. Y cosa similar con la oración. Intento rezar, no progreso y digo, bueno, la oración no es lo mío, no es lo mío. Pero eso es tan absurdo como que una persona que sufre asma, durante un ataque de asma, está luchando por respirar, no puede decir, bueno, respirar no es lo mío, te morís. Bueno, con la oración, no puedo decir la oración no es lo mío, porque mi vida espiritual se muere. Es decir, no hay opción, uno tiene que tratar de avanzar en esto de la oración. No hay la opción de claudicar porque la vida del alma va en esto de la oración. Para terminar, a mí me gusta jugar usando el recurso que usa Freisy cuando quiere dar algún mensaje. Dice, vayan y lean Lucas 11, versículo 1. Y uno va y lee y dice, caramba, acá hay una enseñanza. Ustedes no deben saber lo que dice Lucas 11.1, yo tampoco, pero se los leo. Dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así que yo, parafraseando Lucas 11.1, me animo a decirle, Freisy, enséñanos a orar. Amén, que Jesús lo haga. Amén, amén. El diácono Néstor va a hacer una oración de intercesión para que el Señor envíe el Espíritu Santo, le ilumine a Freisy, porque para su bien necesitamos que lo bendiga, pero para el bien nuestro también. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería darles la bienvenida de nuevo a este taller. Vamos avanzando poco a poco en el proyecto y la idea es que esto siga avanzando cada vez más. Así que creo que los temas que se escogieron estas 4 semanas son muy importantes y pues estoy seguro que nos vamos a ir enriqueciendo a medida que vamos participando en este taller. No puedo hablar mucho porque tengo un muchacho, pero de verdad que cuando empezamos con este proyecto, nunca nos imaginamos que tanta gente se iba a motivar y que hay tanto interés. El interés es tanto que el grupo de oración nos pidió que el primer nivel que hicimos antes, que lo hagamos en el grupo de oración. Por supuesto, todos están invitados. Eso es los miércoles. Y les avisaremos cuándo se va a empezar. Ahora ellos están en el taller de me parece algo muy bonito porque se enriquece la gente en la grupo de oración y los de afuera que van a la grupo de oración se enriquecen con el grupo de oración también. Es un win-win situation. Y bueno, ahora vamos a orar entre todos, yo creo, por Freisy, que dicho sea el paso, ha resultado una de esas perlas donde uno se encuentra debajo. Oye, Así que, bendito Señor, te ponemos en tus manos a Freisy, que hoy nos va a ayudar en este tema de cómo orar. Envía tu Espíritu Santo que lo ilumine para que en sus palabras estén tus palabras y estén todo lo que las personas que están aquí presentes necesitamos escuchar. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo
Gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lo primero es que siempre que venimos a charlas como esta, siempre que venimos a talleres así como estos, con temas como estos, la persona que lo imparte es bueno que siempre tenga en su cabeza una imagen, y es la de una manguera. Todo el mundo aquí sabe lo que es una manguera. La señora que vende mango. Ese es otro. La manguera por sí sola no bota agua. La manguera es el canal por donde fluye el agua. Pero para que el agua fluya en la manguera tiene que estar conectada a la llave. La llave es Jesús. La manguera de esta noche se llama Fray Bobadilla. Yo soy de República Dominicana, de un pueblito en el este que se llama San Pedro de Macorís. De ahí soy yo, de San Pedro de Macorís. Y una vez en ese pueblo, San Pedro de Macorís tiene un río, tiene una parte occidental donde no vive mucha gente y una parte oriental que es donde vive la mayoría de la población. Pero en ese lado occidental, antes de que se construyera el puente, se pasaba en unas canoitas. En República Dominicana nosotros le decimos yola. Yola. Es un botecito que caben 4 o 5 personas y tú cruzas de un lado a otro, a remo, remando. Y las personas del lado occidental pasaban al lado oriental con su botecito. En vez de un carro se tenía un bote para cruzar al otro lado. Eran las fiestas del patrón del pueblo, eran las fiestas de San Pedro, 29 de junio, y 2 compadres que vivían en el lado occidental le dicen uno al otro: compadre, hoy es el día de San Pedro, vamos al parque que está del otro lado y a lo mejor conseguimos novia hoy. Porque de este lado no hay muchas mujeres, compadre, las mujeres están del otro lado. No, perfecto, compadre, pues vamos a ver si conseguimos novia hoy. A lo mejor hoy es nuestro día de suerte. Y agarran su botecito, cruzan, uno sentado adelante, el otro atrás, un remo adelante, un remo atrás, y cruzan el río, llegan al muellecito que había, amarran la yola, no se vaya a hacer cosa que el río se la lleve, amarran su yolita y suben al parque. Cuando llegan al parque, en República Dominicana los rones son muy buenos, muy buenos. Y los compadres comienzan un trago bajo y un trago bien, uno con la izquierda y otro con la derecha. Los compadres llegaron tipo 6 de la tarde, a las 9 de la noche, ya le dice un compadre al otro: compadre, vámonos porque ya yo veo 2 y no hemos conseguido novia. Le dice el compadre al otro: bueno, compadre, sí, vámonos porque yo también estoy como medio calentón. Y ahorita terminamos con la yola encurazada en lugar del otro lado del jardín. Pues vámonos, compadre. Van a ir los compadres, ya medio caliente, abrazado. Cruzan, llegan al río, se suben en su yolita. El que vino delante se pone delante, el que vino detrás se pone detrás, un remo adelante y un remo atrás, y comienza. Y remo. 20 minutos remando. Le dice el de atrás y adelante: compadre, la otra orilla está más lejos. Siga remando, compadre, que ya estamos llegando. Y remo. 45 minutos José Manuel remando, y le dice el de atrás de nuevo al de adelante: compadre, le estoy diciendo que la otra orilla está más lejos. Compadre, ¿cuánto tenemos remando? Nosotros cruzamos en 10 minutos. Siga, que ya estamos ahí. Y cuando llevan 1 hora remando, el de adelante se percata que el de atrás se durmió. Y dice el de adelante: no, verdad que yo voy a remar solo. Puso su remo y se acostó. Al otro día, cuando sale el sol, se levanta primero el de atrás y le dice: compadre, corra, compadre, levántese. Le dice el de adelante: ¿qué pasó, compadre?
terminamos en Puerto Rico. En Puerto Rico terminamos. No, compadre, no. A usted se le olvidó desamarrarla yo. Estaban en el mismo sitio. Y muchas veces en nuestra vida nos pasa igual que a los compadres. Vamos por la vida y rema, y lucha, y batalla, y trabajo. Pero es que yo no llego a la otra orilla. Lo que decía Roberto, es que yo siento que no avanzo. Es que yo siento que no he logrado lo que quiero lograr. Yo quiero llegar allá, pero tengo una vida remando. ¿Y qué es lo que pasa? Porque yo veo que otros llegan y yo no. ¿Qué es lo que pasa? Se te olvidó desamarrar la yola. Se te olvidó desamarrar la yola. Y esta noche es para que todos aprendamos a desamarrarla para llegar a la otra orilla. Para eso es esta noche. Por eso se llama, Señor, enséñanos a orar. Por eso ese tema. Porque hay mucha gente que va por la vida preguntándose, ¿y será esto todo? Porque pareciera que Dios escucha más a Luis que a mí. Pareciera que la oración de Marcel tiene una línea directa al cielo, porque ella llama y responde, pero la mía, ¿por qué dura tanto? Sí, ¿por qué dura tanto en llegar mi bendición? Se te olvidó desamarrar de nada. ¿Quién quiere que Jesús le enseñe a orar en esta noche? Que me levante su mano. Amén. Pues dile al que está al lado tuyo, tienes que soltarla de orar. Hermano mío, te llevaste mis apuntes. No, los míos estaban ahí. Muy bien. Mire, la oración ha existido desde el principio de la creación y del hombre. Dios, cuando crea al hombre, lo crea con la necesidad de esa relación entre él y el hombre. Por eso es que hay personas que te dicen, pero es que yo siento que me falta algo. Pero es que yo siento como ese vacío aquí adentro. Porque esa es la necesidad del hombre de sentirse en relación con Dios. Lo que pasa es que muchas veces comenzamos a llenarlo con cosas. Que un carro, que una casa, que un buen trabajo, que dinero, que ahorro. Y comenzamos a llenarlo con muchas cosas. Y cuando tú tienes todo eso, entonces te das cuenta que no era eso lo que faltaba. Y entonces lo comienza a llenar con otras cosas. Y ahí viene la discoteca, ahí viene el alcohol, y ahí vienen muchísimas otras cosas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, cuando llega a la tierra, le da otra dimensión a esa comunicación con Dios. En la antigüedad se hacía como un sacrificio de tórtolas, de ganado vacuno en algunos lugares. Los hebreos usaban mucho el cordero, palomas también se usaban en el templo. Y ese era el tipo de comunicación con Dios que había. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de Job? Job. ¿Han escuchado hablar de Job? Cómo el diablo fue y atacó a Job. ¿Lo han escuchado? ¿Qué fue lo primero que el diablo le quitó a Job? ¿No? Los corderos, los animales. ¿Por qué? Porque quitándole los corderos, Job no podía hacer sacrificio. Lo primero que hizo el diablo fue cortarle la comunicación con Dios. Lo primero que hizo fue cortarle el teléfono. No hay servicio. Eso fue lo primero que él hizo. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús nos da otra dimensión de oración. Porque vemos que Jesús, antes de cualquier acontecimiento importante, siempre oraba primero. Multiplicación de panes y peces. Resurrección de Lázaro. Caminó sobre las aguas. Calmó la tempestad. Antes inclusive de la pasión, Jesús lo primero que hizo fue orar. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué mi oración no está teniendo el efecto que debería tener? ¿Por qué mi oración
no está en esa conexión que Jesús quiere que yo tenga. Y en ese momento tenemos que recordar que a nosotros se nos corrompió el sistema en el camino. Se nos corrompió el sistema. Se nos dañó en el camino. Y por eso nuestra oración no está siendo efectiva. Y muchas veces la gente se pregunta, pero ¿y cómo yo sé que se me dañó el sistema? La palabra de Dios nos dice cómo tiene que ser nuestra oración. Carta de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La oración fervorosa del justo. Fíjense que Santiago le pone apellido a la oración. No es la oración per se, es la oración fervorosa. Y más adelante vamos a aprender qué quiere decir Santiago con eso de fervorosa. ¿Pero de quién? Del justo. Del justo. ¿Soy yo justo? El que está al lado tuyo tiene cara de justo. La oración fervorosa del justo. ¿Por qué ese enunciado? ¿Por qué esa cita bíblica de la oración fervorosa del justo? Porque a eso es que tenemos que aspirar tú y yo, a una oración fervorosa, una oración con justicia. ¿Qué es una oración con justicia? La que no busca solo tu bienestar, sino el bienestar de todos, aunque no te convenga. Aunque no te convenga. Una vez, yo estando en República Dominicana, me encuentro una amiga, voy pasando canales de televisión y la encuentro en un programa de televisión haciendo una defensa al gobierno de una situación indefendible. Y cuando yo escuchaba a esa amiga mía, yo solamente decía en mi mente, ¿cómo alguien puede pararse frente a una cámara de televisión a justificar lo injustificable? Después de 3 preguntas del periodista, la muchacha no sabía qué iba a decir, porque no tenía justificación. Pero nuestra oración debe de ser para beneficio común, aunque eso no te convenga. Aunque eso no te convenga. ¿Y a qué me refiero con aunque eso no te convenga? Yo le voy a poner el simple ejemplo vamos a poner el de Venezuela para no poner el de la amiga mía con nombre y apellido, porque esto se está grabando. Vamos a poner el ejemplo de Venezuela. Prácticamente un genocidio. Sin medicinas, gente muriéndose de hambre, todo lo que ustedes ya saben. Y tú tener una persona que te diga, Señor, bendice esto. Tú tienes que pedir por el bienestar común, aunque eso implique, señores, que usted se vaya del gobierno. Porque la oración del justo es el bien común, no el bienestar mío, no porque yo tengo mi comida segura, no porque yo tengo mi trabajo seguro, mis dólares seguros, me voy a olvidar de la precariedad que está pasando todo el mundo. Esa no es una oración del justo. La oración del justo es aquella que pide por el bien común, aunque eso no te convenga. Ahora bien, vamos a empezar por lo básico. En República Dominicana decimos, vísteme despacio que voy deprisa. Vísteme despacio que voy deprisa. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? José Manuel, ¿para ti qué es la oración? La oración, una conversación. Una conversación. Muy buena, muy buena. ¿Para ti qué es la oración? Igualmente, sí, una conversación y
Mira, la iglesia nos propone una definición de oración que yo quiero compartirla con ustedes, porque en ella nos da las 3 características que debe de tener toda oración. 3 características fundamentales que debe de tener toda oración y que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra. ¿Qué nos dice la iglesia? La oración es el medio de comunicación con Dios a través del cual damos gracias, pedimos los bienes materiales y espirituales que requerimos para el diario vivir y contemplamos las maravillas de Dios. Ahí están las 3 características que debe tener toda oración. 1. Damos gracias. Toda oración se inicia dando gracias. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, en el Salmo 100. Salmo 100, verso 1. Entren por mis atrios con acción de gracias. Muchas veces entramos y lo que sí nos aprendimos muy bien fue pedir por los bienes materiales. Ese sí no se nos olvida nunca. Ese lo tenemos bien clarito aquí. Pero dar gracias muchas veces nos cuesta mucho. Sobre todo que el ser humano trata de enfocarse en lo poco que le falta, no en lo mucho que tiene. ¿Y a qué me refiero con eso? En un trabajo en República Dominicana, yo llego al trabajo, era temprano en la mañana, eran como las 7:45. Yo llevaba a los niños al colegio y me iba inmediatamente para el trabajo. Los niños yo los llevaba a las 7 y me iba de una vez para el trabajo. Eran como las 7:45. Recuerdo que era un miércoles y cuando voy entrando al trabajo me encuentro el conserje del edificio. Él sabía que yo era un hombre de iglesia, que yo era un hombre de oración, y se acerca donde mí con un ticket de la loto. Y me dice, señor Fritz, ven acá. Cuando voy donde él, dígame, mire, me acuerdo yo que el monto era bastante alto, estaba como en 200 millones de pesos, algo así, la loto. No, va donde mí y me dice, mire, yo jugué anoche este ticket de la loto. Yo sé que usted es un hombre de oración. Órele a Dios para que yo me lo saque. Y si me lo saco, le doy 1 millón de pesos. Oigan, yo agarré el ticket de la loto y yo le dije, mira, yo voy a orar para que Jesús te muestre lo rico que tú eres en medio de tu escasez. Y ese hombre se quedó procesando esas palabras, de lo rico que tú eres en medio de la escasez. Y yo vi como que los ojos le hicieron como esos cambios de luces, de alta a baja. Lo vi turbado y digo yo, bueno, a lo mejor no se ha desayunado el hombre, déjame explicarle. Déjame explicarle. Lo rico que tú eres en medio de tu escasez. ¿Cuántos hijos tú tienes? Oh, 3 varones. Uno de 2 y uno de 10 y el más chiquito de 6. Yo le dije, tú sabes que hay personas que dieran 2 brazos de su cuerpo por uno de los hijos que tú tienes y no pueden. Tú sabías que hay personas que dieran toda su fortuna por abrazar un hijo y tú tienes 3 y no puedes. No tienes manera de concebir y Dios a ti te regaló 3. Dios te regaló 3 tesoros. Y hay gente que no tiene uno y que añora tenerlo y se pasa la vida y no lo tiene. Y tú tienes 3. La casa donde tú vives es tuya o alquilada. No es mía, me la dejó mi papá. 4 cuartos, 3 baños. Tú sabías que hay personas que anhelan tener un espacio propio del tamaño de la cocina de tu casa y no pueden comprarlo. Tú sabías que hay gente que tiene el dinero y no le dan el préstamo porque el crédito no le da. Para comprarse un pedacito del tamaño de la cocina de tu casa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el solar de tu casa? 600. ¿Qué riqueza más grande tienes? ¿Qué riqueza más grande tienes?
¿Cuándo fue la última vez que te enfermaste? No, a mí ni gripe me da. Dale gracias a Dios porque ni gripe te da. Porque hay gente que no sale de un problema. Hay gente que hoy tiene gripe, mañana le duele la rodilla, pasado le duele el codo. Y es un problema tras otro y a ti ni gripe te da, dale gracias a Dios por eso. Señores, ese señor agarró el ticket de la loto y lo rompió frente a mí. No quiero más loto. Fue y lo tiró y se sentó. Yo iba por la escalera, Señor, que no salgan esos 6 números. Señor, que no salgan esos 6 números. No salieron. No salieron. Me lo encontré 2 semanas después. Y le digo, fulano, ¿cómo estás? Me miró y me dijo, estoy disfrutando mi riqueza. Dando gracias. No es lo poco que te falta, es lo mucho que Dios te ha dado. Hay gente que anhelan escuchar lo que ustedes van a escuchar y no pueden. Y no pueden. Hay gente que anhelaron llegar al 2019, llegar al 5 de febrero del 2019 y no pudieron. No llegaron. Y ustedes están aquí vivos, respirando. Ustedes sí llegaron. Demos gracias. Pedimos por los bienes materiales y espirituales, sobre todo los espirituales. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero para el diario vivir, porque muchas veces les pedimos para que vivan nuestros hijos, nuestros nietos, los bisnietos y los tataranietos. Recuerden que es para el diario vivir. Y tercero, contemplar las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Lo que Él creó para ti, lo que Él hizo para ti, las personas que están al lado tuyo. Valoremos. Hay un refrán muy famoso en América Latina que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Valoremos. Una vez, una amiga me decía, Francis, ¿y Jesús será así como me lo muestran en las imágenes? Con el pelo rizo hasta aquí, el hombro, con la barba, así. ¿Será así Jesús? Y yo le dije a ella, ¿tú quieres ver a Jesús de verdad? ¿De verdad tú quieres verlo? Pero en un tono desafiante. ¿Es verdad que tú quieres verlo? Y yo me dijo, sí. Ojalá yo verlo todos los días. Yo le dije, mira el que está al lado tuyo siempre. Dice la palabra de Dios que todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros. Es el día que aprendamos a ver el Jesús que hay aquí adentro de toda la gente. Lo vamos a ver todos los días. Lo vamos a escuchar todos los días. Y lo vamos a sentir todos los días. ¿Qué tan cerca está Jesús de ti? Al lado tuyo. Ahí hay un pedazo de Cristo que tienes que aprender a conocer. Dando gracias y contemplando las maravillas de Dios. Y muchas veces, fruto también de los ataques que recibimos en nuestra iglesia católica, hay personas, amigos, que dicen, no, porque ustedes en la iglesia católica lo que comienzan a decir es un grupo de cosas sin sentido. Como si fuera una M16. Ustedes no oran. Y hay gente que tiene en su mente que si reza no está orando. ¿Será eso verdad? Si rezo, estoy orando. Desde el punto de vista religioso y de la fe, sí, estás orando. El rezo es el primer peldaño en la escalera del crecimiento espiritual en la oración. ¿Cuál fue la oración que salió de la boca de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y yo voy a rechazar la oración que salió de la boca de Dios por una que va a salir de mi boca imperfecta. No, el primer escalón es el rezo del Padre Nuestro, del Ave María, del Gloria, como decía Roberto, el ángel de mi guarda. Múltiples oraciones que tiene la iglesia.
Si estás rezando, estás orando. Que nadie te saque de eso de tu cabeza. Si estás rezando, estás orando. Ahora bien, si ya estás en el primer nivel, donde tú conoces tus oraciones, donde la puedes rezar, tienes que ir al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Cuáles son esos niveles? Porque mucha gente dice, si con el rezo estoy orando, entonces, ¿cuál es la diferencia de orar? ¿Existirá alguna diferencia entre orar y rezar? De fondo, no. De forma, sí. El rezo son las repeticiones de citas bíblicas, versos no bíblicos aprobados por la iglesia, esas oraciones que tú y yo conocemos. Eso es el rezo. Ahora bien, la oración es la comunicación espontánea con tu Dios, con tus palabras. Te puedes asistir de la palabra de Dios, de algunos versos bíblicos, pero es distinto al rezo porque lo que más sale de la oración es tus propias palabras. Tus propias palabras. Al final, el fondo de ambas es el mismo. Estás comunicándote con Dios. Lo que varía es la forma como lo haces. O te ayudas con unas frases ya conocidas por ti, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o espontáneamente con la que brotan de tu interior. Señor Jesús, aquí estoy a tus pies, me entrego a ti en esta noche, te doy gracias, Señor, por mi día, por mi vida, lo que brote de allá adentro. Ahora bien, hay personas que cometen el error de orar con la mente y no con el corazón. Porque ¿de dónde brota la oración? ¿De la mente o del corazón? Definitivamente la oración brota del corazón, no de la mente. No de la mente. Ahora bien, ¿a qué me refiero con orar con la mente? La oración con la mente es aquella que el enemigo más fácil ataca. ¿Y a qué me refiero con la que más fácil ataca? En tu subconsciente tú asumes que ya te la sabes y simplemente la tiras. Por eso yo no sé si a ustedes les pasa, pero he visto grupos donde sí pasa. Personas que comienzan a decir el Ave María y comienzan por la mitad del Ave María, no comienzan con Dios te salve María, sino comienzan con bendita tú eres entre todas las mujeres, porque dieron por sentado que ya yo me la sé y simplemente no brotó de aquí, sino que brotó de aquí. No pedir con la mente, pedir con el corazón. Dejar que lo que hable sea tu corazón. Dice la palabra de Dios, ustedes no saben qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo viene en su ayuda. Ustedes no saben qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo viene en su ayuda. A orar se aprende orando. A orar se aprende orando. Siempre tengan en cuenta una cosa. Se vive como se ora y se ora como se vive. Se vive como se ora y se ora como se vive. Por eso es que ustedes ven que hay gente que son enérgicas, que van de aquí para allá y tienen que hacer dos cosas al mismo tiempo. Y así mismo la oración. Señor Jesús, te pido. Y en ese momento se acuerda que mañana en la oficina tiene una reunión. Ay, pero era orando que estaba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero que tengo que poner los jeans a la barra. Ay, espera, Dios te salve María. Y llegan 60 cosas a la cabeza. Hay otras personas que no. Hay otras personas que son más metódicas, que son más esquemáticas. Y esas personas, así mismo, ya van como por la beta, abriendo la oración. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Pero lo hicieron a una hora donde ya están cansados. Y antes de llegar al dándose nuestro pan de cada día, se durmió. Pero como es una persona esquemática que abrió la gaveta del Padre Nuestro, al otro día cuando se levanta, danos hoy nuestro pan de cada día, pero ya vio el sol. Entonces, se vive como se ora y se ora como se vive. Siempre tengan en cuenta eso. Ahora bien, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Y por eso Pablo lo define de una manera magistral en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 19. No apaguen el fuego del Espíritu. ¿No apaguen qué cosa? El fuego del Espíritu. ¿Y por qué no debemos apagar el fuego del Espíritu? ¿Ustedes se acuerdan del verso de la carta de Santiago de que la oración tiene que ser fervorosa? La humanidad debe la palabra fervorosa a los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra fervorosa se compone de dos palabras, fe y hervor. Fe y hervor. Es la fe cuyo proceso a través del fuego del Espíritu entra en ebullición a tal punto que tus oraciones llegan a Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice, no apaguen el fuego del Espíritu, no apaguen la estufa. No apaguen la estufa, que esa oración tiene que hervir para que ese hervor a través de la fe haga que tu oración llegue a Dios. Eso significa fervoroso. Pero si el Espíritu no está haciendo que tu oración hierva literalmente, entonces tenemos que buscar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que no estoy haciendo que mi oración sea fervorosa. Entonces, ahí viene la otra interrogante. ¿Cómo hago que mi oración sea fervorosa? Y la palabra de Dios nos da 4 herramientas que nos permiten hacer nuestra oración fervorosa. La primera, silencio. Silencio. Y esa sí es difícil. Silencio, y esa sí es difícil. ¿Por qué? Porque queremos a que Dios se adapte a mi circunstancia, a mi tiempo y a mi momento, y no yo adaptarme al tiempo y al momento de Dios. Eso significa el silencio. Porque muchas veces, en lugar de una alabanza, como decía ella, entro en mi habitación y hago una alabanza, para mí eso es oración, sí, pero muchas veces, en lugar de una alabanza, lo que hacemos es una quejabanza. Mira, Señor, mi situación, mira esto, mira aquello, mira qué mal me va, mira, y mira, y mira, y mira, y mira. Es como una señora, un día, ay, el autobús no pasa, voy a llegar tarde al trabajo, lo más seguro. Y en ese momento viene el autobús y pasa, mira, ya llegó, ahora voy a llegar muy temprano. O sea, en lugar de una alabanza, volvemos toda una quejabanza, enfocándonos en lo poco que nos falta, no en lo mucho que tenemos. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación. Y hay mucha gente que cree que cuando Dios dijo habitación se refería a esto. Tu habitación. Tu habitación. Ahí adentro. Cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Silencio. Silencio. Señor, aquí estoy
que se haga tu voluntad, no la mía. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Segunda herramienta para que tu oración sea fervorosa: fe. Fe. Miren, una vez en esa misma oficina donde el conserje del ticket de la loto, ¿se acuerdan? En esa misma oficina trabajaba un hermano testigo de Jehová. Y él va un día a mi oficina, había otra persona ahí reunida conmigo, y él entra a la oficina y dice: Tracy, yo te tengo una pregunta, porque ustedes los católicos creen en 3 dioses, y Jehová es uno solo. Y yo, ok, dime la pregunta. ¿En qué creen ustedes? Y ahí terminó todo. Ahí terminó la pregunta. ¿En qué creen ustedes? Y miró a la otra persona que estaba en mi oficina, y el muchacho comenzó a decir que él cree en una entidad superior, que es energía y que las vibraciones, las buenas vibras, y dijo una definición sacada de Discovery Channel, y yo le dije: no vibren mucho, que ahorita hay un terremoto aquí, con tanta vibración. Y él me miró y me dice: ¿y tú en qué crees? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre, Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, de la misma naturaleza, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre. Padeció. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En eso yo creo. Muchas gracias. Esa es tu fe. Eso no es exclusivo mío. Esa es tu fe. Y a eso se refiere que tu oración sea fervorosa. Esta es mi fe. Aquí estoy y con ella me voy hacia adelante. Con ella me voy hacia adelante. Primero, silencio. Segundo, fe. Nuestra fe no es en algo. Porque tú te vas a encontrar con mucha gente que te dice: sí, yo creo en Dios y creo en Jesús. Y cuando tú vas a tu casa encuentras un elefante de nalga mirando la puerta de enfrente, porque esa es la suerte. Encuentras un Buda, desde que entra a la sala encuentras un Buda barrigón. Y te dice: sí, no, pero Jesucristo. Perfecto, hermano, pero. Y el golpe allá. Es una ayudita, es una ayudita. Exacto. O como me dijo un amigo un día: no pongas espejos en tu habitación porque tu alma se refleja. Y yo dije: pero ven acá. Fue orégano que te fumaste esta mañana. ¿Cómo es eso? Yo soy un hijo de Dios, un templo del Espíritu Santo y un heredero del cielo. Ni elefante, ni Buda, ni nada, es Jesucristo. Es Jesucristo. Fe, fe. Y la tercera herramienta es el perdón. El perdón. Para que tu oración sea fervorosa. Yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Perdón es recordar sin que duela. Si recuerdas y duele, todavía no hay perdón. Recordar sin que duela. El perdón es un proceso, es una escalera.
Es un proceso. Y cuando llegas al final de la escalera, es que te das cuenta que recuerdas, no duele, y entonces dices, gracias Señor por el perdón. Gracias Señor por el perdón. Dice Jesús, si ustedes quieren a quienes los quieren, ¿qué mérito tienen? Lo mismo hacen los fariseos y los publicanos. Si tú amas a quien te ama, ¿qué de grandioso hiciste? Lo mismo hacen los pecadores. Por el contrario, ustedes amen a sus enemigos. Eso lo vimos en el Evangelio de Mateo, en el estudio bíblico, ¿se acuerdan? Perdón, perdón, silencio, fe y perdón. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros y el Padre del cielo perdonará sus culpas. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. Él lo dijo. Y la cuarta herramienta para que tu oración sea fervorosa, la humildad. Que en los países de América Latina la palabra humildad, hay mucha gente que cree que es escasez de dinero, que son la gente de escasos recursos. No, es una persona humilde. Y lo denotamos porque es una persona que el efectivo no abunda. Siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Rubén Blades, el salsero panameño. Y el periodista, cuando estaba en la conversación con él, Rubén le dice, lo que pasa es que esto brota en mi familia porque es que nosotros somos ricos de cuna. Y el periodista le dice, pero Rubén, no me digas que ustedes son ricos de cuna, si tú y yo nos criamos en el mismo barrio. No me digas que tú eres rico de cuna cuando tú y yo sabemos la precariedad de que se pasó en tu casa y que se pasó en la mía. Eso usted lo puede decir a otro, pero a mí que me crié contigo, no me digas que tú eres rico de cuna. Y Rubén le dice, lo que pasa es que la riqueza en mi casa no se medía con el dinero, se medía por lo espiritual. Por eso somos ricos de cuna. Porque aquí adentro es que está lo esencial. Siempre se los digo, ustedes nunca han visto un entierro con mudanza o un féretro con bolsillo. Esto aquí se queda. Lo que te llevas es lo que está aquí adentro. Humildad. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido. Señor, ¿sabes qué? Fui yo. El que metió la pata, Señor, fui yo. Dios lo sabe todo, por eso lo perdona todo. Hay mucha gente que deja de venir a sitios como estos porque cree que cuando entre por esa puerta el que está predicando le va a decir, fuiste tú, como Ricardo Alonso. Fuiste tú. No. Dios lo sabe todo, por eso lo perdona todo. Un corazón arrepentido y humillado. Señor, aquí está mi corazón. Aquí está tu corazón de barro, para que tú lo hagas como tú quieras. Pero muchas veces, entonces, después que combinamos todas esas cuatro herramientas, hay gente que me dice, Francis, pero es que yo me distraigo. Estoy orando de lo más bien, con mucha fe, con humildad. Estoy orando pidiendo perdón. Estoy orando con las cuatro herramientas. Pero de repente se me cruza que tengo mañana que ir al supermercado a comprar 1 litro de leche. Y eso no tiene que ver nada con la oración. Me distraigo. ¿Por qué te distraes? ¿Por qué te distraes? Hay mucha gente que se apena por la distracción. No te apenes por la distracción. La distracción es la herramienta fundamental del enemigo para cortarte la comunicación con Dios. La distracción es la herramienta fundamental que usa el diablo para quitarte la comunicación con Dios. Hoy en día no tenemos rebaños para hacer sacrificio como se lo quitó a Job. ¿Qué hace hoy en día? Pone la distracción. ¿Y a dónde? En tu mente. En tu mente. Y cuando me refiero de que no se apenen por la distracción lo que hace es mostrarte los apegos que tiene tu corazón. ¿A qué cosa está pegada tu corazón? Si la distracción al momento de orar
te llega con cosas de la casa, significa que tus apegos son la casa. Si te llega asuntos de trabajo, significa que tus apegos del corazón están en el trabajo. Si te llega con otro tipo de cosas, lo que te está mostrando es a qué cosas te estás apegando, que no son de aquí adentro, sino que son de afuera. ¿Qué tú haces en el momento que llega una distracción? ¿Cómo se combate una distracción? Lo primero es, la distracción no la salgan a cazar, como cazador en la selva. La distracción no se sale a cazar. No me distraigo, hoy no me distraigo. Hoy sí es verdad que no me distraigo. Hoy la distracción no llega. Ya te distraigo. Ya se distrae. La distracción no se sale a cazar. La distracción es parte del crecimiento espiritual de los hijos de Dios. A medida vas creciendo en tu oración, a medida vas usando las 4 herramientas para hacerla fervorosa, a medida vas usando las 3 características que nos propone la iglesia para nuestra oración: dar gracias, pedir los bienes materiales y espirituales, y sobre todo, las maravillas de Dios. A medida que pones todo eso en conjunto y comienzas a orar, la distracción se hace cada vez menor y menos eficaz. Cuando llegue una distracción a tu mente, no le hagas caso, vuelve y empieza. Vuelve y empieza. Ustedes se acuerdan, los que estaban en el estudio bíblico, cuando hablábamos de cuando Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando Jesús subió a la barca, ¿hacia dónde era que iban los apóstoles en la barca? A Betsaida. Muy bien, Alfredo. Ellos iban a Betsaida. ¿Y dónde terminaron? En Genesaret, de donde empezaron. Que incluso Marcel dijo, pero se devolvieron. Sí, porque en el momento tú vas con tu oración a todo lo que da, con viento a favor, voy muy bien, llega la distracción y es como si fuera una ola dando en la barca. Y tú dices, pero no avanzo, dando en la barca. Y viene otra ola y ven la barca y tú dices, pero no avanzamos. ¿Qué pasa en ese momento? Vuelve y empieza. No te pongas a distraerte tratando de buscar una explicación de por qué llegó eso a tu cabeza. Vuelve y empieza. Continúa donde ibas, con el último recuerdo que tengas de tu oración y que brote del corazón. Mientras más comiences a orar con el corazón y con el espíritu, menos veces te vas a distraer. La distracción llega más cuando comienzas a orar con la mente. Cuando comienzas a orar con la mente. Y hay personas que dicen, pero estoy pasando por momentos difíciles, estoy pasando por dificultades, y esas son circunstancias de la vida que golpean la oración. Sobre todo la depresión. La depresión. Yo recuerdo que un día, ese mismo amigo del trabajo, ese testigo de Jehová, un día fue a mi oficina, estábamos 2 más ahí, y él llegó a la conversación y dice, ¿cuál ustedes creen que ha sido la peor enfermedad en la historia de la humanidad? Yo digo, bueno, yo entiendo que el cáncer ha matado a más personas en el mundo que cualquier otra cosa. Dice uno, no, pero la fiebre amarilla. Y dice otro, no, la diabetes. Y dice uno, no, el SIDA. Y ahí estaba la doñita, limpiando el piso y barriendo, y escuchaba la conversación, y nosotros tratando de explicar por qué una y por qué la otra. Y esa señora, con una paciencia de Job, dice, caballeros, disculpen que los interrumpa, pero yo creo que la peor enfermedad que ha tenido la humanidad se llama la depresión.
se llama la depresión. Porque las cosas que suceden a una persona que está deprimida, muchas veces no se cuentan. Muchas veces se tapan. Muchas veces engavetan lo que eso no conviene que se sepa. Por eso yo creo que la peor enfermedad y la peor epidemia que ha pasado en la humanidad se llama la depresión. Hasta ahí llegó la discusión sobre cuál era la enfermedad más grande. Porque definitivamente debemos de entender que el enemigo ataca de múltiples maneras. Es cierto, enfermedad, sufrimiento, desamor. Y podemos hacer una lista que no acabamos hoy. Podemos hacer una lista que no acabamos hoy. Ahora bien, todas esas situaciones golpean el corazón. Una persona en depresión muchas veces te dice, hermano, pero ¿cómo me voy a poner a orar si yo ni ganas de salir tengo? ¿Cómo me voy a poner yo a orar si yo ni ganas de darme un baño siquiera tengo? Yo no sé si ustedes han tenido algún familiar que haya pasado por una depresión, pero miren, hay muchas personas, sobre todo en los países de América Latina, que las personas en depresión tildan de llamarlo loco. No, es que fulano se le cruza el loco cada cierta vez al año. Señores, no le den la vuelta a una depresión. No le den la vuelta a una depresión. ¿Quién me regaló una hoja? Una hoja. Para darles un sencillo ejemplo. Gracias. ¿Cuál de ustedes entienden que es el hombre más fuerte que hay en este salón? El que más fuerza tenga. ¿Cuál es? Allá. Roberto, ¿tú me ayudas? Ahí viene el hombre más fuerte de la venga, Roberto. Yo voy en reemplazo del más fuerte. Tú eres el guardaespaldas del más fuerte. Ponte aquí. Ahí está. Si yo te pido que rompas esa hoja, ¿tú puedes romperla? ¿Romperla en dos? Sí, Rompe. Wow, tres fuertes. Esta es la persona que está en depresión. Esa es la persona que está en depresión. El enemigo la agarra y la rompe. Es fácil romperla. Se siente sola. Se siente que se olvidaron de ella. Siente que su oración da en el techo y rebota. Y vuelve a la cama. Esa es la persona que está en depresión. José Manuel, ¿tú me permites un minuto? Roberto, si yo te pido que rompas esa Biblia, hazlo. No, intento. No puedes. No. Esa es la familia. Esa es la familia. Esta persona, los que le van a ayudar a salir de eso y a salvarlo del enemigo, es la familia, la unidad. Lo mejor que puedes hacer por una persona que esté pasando por uno de esos factores que golpea la oración es orar por ella. Orar por ella. Solo el que ha tocado fondo sabe a qué huele el polvo. ¿Sabe lo que es esto? El que ha dado ahí abajo, el único camino que tiene para salir de ahí es subir. Y una vez, a propósito de, gracias Roberto, a propósito del mes de enero, había una manifestación del Dr. King, Martin Luther King. Y en esa manifestación había mucha gente, estaba la tarima y sueltan globos blancos, rojos y azules, los colores de la bandera de Estados Unidos. Y van los globos subiendo al cielo y una niñita se le acerca al Dr. King
y le dice, Dr. King, reverendo, los globos negros van al cielo. El Dr. King la miró y le dijo, los globos no van al cielo por el color, sino por lo que tienen adentro. Esta persona tiene adentro lo mismo que tenemos tú y yo. La soga que le hace falta para subir es el corazón y la mía. Oren por ellos. Si estás pasando por un desierto, un desierto espiritual, esas veces que tú dices, no voy a misa, ¿qué sentido tiene? Dios no me escucha. 3 años pidiéndole el milagro y todavía no me lo concede, no voy a ir más a misa. Señores, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, deja la casa de tu padre, yo haré de ti una gran nación, de ti saldrán reyes. Abraham tenía 70 años. Cuando nació Isaac, Abraham tenía 100. Y se mantuvo en fe. 30 años. Yo haré de ti una gran nación. De ti saldrán reyes. Mira al cielo y cuenta estrellas. Si puedes contarlas, a ti será tu descendencia. 30 años. 30 años. No, pero yo tengo 3 años orando y no me la ha dado. Si estás pasando por un momento de desierto, si estás pasando por sufrimiento, tú, no tengas miedo de decirle a otro, ora por mí. No tengas miedo de decirle a alguien, ora por mí. Y cuando te pregunten qué pasa, tú simplemente le dices, en tu oración dile mi nombre a Jesús, que ya Él sabe. Si yo algún día me acerco a uno de ustedes y le digo, oren por mí, tengan la seguridad que yo le voy a decir, cuando estés orando, tú solamente dile, Jesús, acuérdate de Freis, que ya Él sabe lo otro. Ya Él sabe por qué. ¿Por qué se los digo? Porque el enemigo se aprovecha de muchas cosas. Y muchas veces, cuando la persona está así, el enemigo viene y le hace. ¿Y cómo lo hace? A través de un chisme. A través de un chisme. Hay que orar por fulano, hermanos. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? ¿Y ustedes no se enteraron? Ay, pero miren, fulano. Una vez yo estaba predicando en un grupo de oración, que la oración del final fue, hermanos, Señor Jesús, te presentamos a fulano y a mengana que están pasando por problemas en su matrimonio. Mira que fulano le engañó con que... Yo dije, pero Señor, cállale. El que no sabía se enteró por ahí. El que no tenía vela en ese entierro, de una vez fue a buscar la vela del entierro. Entonces, cuando estés pasando por esos momentos, ora por mí. Solo menciónale mi nombre, que Él sabe el resto. Y tu Dios, que ve en lo secreto, te premiará. El enemigo es muy astuto. Sean ustedes más astutos que el enemigo. Mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Dijo Jesús. Y el mejor ejemplo de eso, lo da Jesús en el capítulo 5 de Juan, los versos del 2 al 9. El ciego de la piscina de Betesda. El ciego de la piscina de Betesda.
Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía apenas a agitar el agua se sanaba de cualquier enfermedad que padeciese. ¿De qué se sanaba? De cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo le dice: ¿quieres sanarte? Le contestó el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. Al instante aquel hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Cuando Jesús le pregunta al paralítico, que tenía 38 años enfermo, ¿quieres sanarte? ¿Qué le responde él? Sí, sí. No. No tengo a nadie que me meta en la piscina. Él no le dice si quiero. ¿Quieres sanarte? No tengo a nadie. ¿Quieres una bendición? No tengo a nadie. ¿Quieres caminar otra vez? No tengo a nadie. Porque la real enfermedad de ese hombre no era la parálisis, era la soledad. Esa era la verdadera enfermedad. La soledad. ¿Quieres sanarte? Y Jesús te dice lo mismo hoy en día. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres comenzar a sacar del corazón todo eso que no viene de mí, que está allá adentro? ¿Quieres sanarte de verdad? Jesús te dice lo mismo. Porque muchas veces la real enfermedad no es la que se ve con los ojos, sino la que se siente con el alma. Esa es la verdadera enfermedad. Y Jesús, lo que le dijo a ese paralítico, que no tiene nombre aquí, pero que podemos ser tú y yo, 38 años enfermo, y que a lo mejor en su mente decía: Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Jesús le dijo: Dios no se olvidó de mí. Aquí estoy. Levántate, toma tu camilla y camina. Sanó lo de afuera y sanó lo de adentro. Llegó Dios. Llegó Dios. Y así comenzamos a superar cada uno de esos obstáculos. Si quieres verlo superado en tus vidas, que llegue Dios. Que llegue Dios. Porque las cosas que ofrece el mundo se parecen a los fuegos artificiales. Cuando van subiendo son mucho colorido, pero cuando llegan a su punto más alto, explota y lo que baja es ceniza. Con Dios siempre será bendición. Siempre será bendición. Y tenemos que tomar en cuenta, para superar esos momentos de dificultad en nuestra oración, ahora me voy a referir hacia ti. Imagínate que eres tú la persona que está pasando por ese momento. ¿Cómo sabes? Es alguien cercano a tu familia. ¿Cómo lo ayudas? Porque yo les dije hace un rato: oren. Pero ¿cómo vamos a orar por esa persona? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que utilizar las 3 P de la oración. Las 3 P de la oración. La primera P son las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Miren, la palabra de Dios, la Biblia, en toda su extensión, tiene más de 30,000 promesas diferentes. Si desde el día de tu nacimiento, tus padres y después tú, cuando te hiciste adulto, se hubieran decidido a gastar todas las promesas que hay en la Biblia para ti,
tienes que gastarte 73 años para consumir las drogas. 73 años. Las promesas de Dios son para ti. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Eso es para ti. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es para ti. Todo aquel que en mí crea, aunque muera, vivirá. Eso es para ti. Las promesas de Dios son para ti. Por eso es bueno que al momento de orar, si vas a orar, si eres tú el que está pasando por un momento de dificultad, siempre uses la palabra de Dios. La palabra de Dios. Siempre tenla ahí al lado tuyo. Estás orando, abre la palabra de Dios. Contemplar las maravillas de Dios. Esto, el Nuevo Testamento se escribió hace más de 2000 años y parece que fue ayer. El Antiguo Testamento tiene más de 4000 años y parece que fue ayer que se escribió. Porque esto no pasa de moda, porque es para ti, es para mí. Las promesas de Dios. Si estás orando, disfruta de las maravillas de Dios. Abre la Biblia donde tú quieras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Abre la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces lo decimos al revés. Escucha, Señor, que tu siervo habla. Mire esto. Buenas noches, Señor, nos vemos mañana. Y lo convertimos en un monólogo. Deja que Dios te hable, porque Dios te habla a través de su palabra. Y si no estás entendiendo su palabra, si la abres y no entiendes su palabra, la iglesia pone ante ti herramientas que puedes utilizar. Aquí todos los martes, lo retomamos en el mes de marzo, se da un estudio bíblico en español. José Manuel, si alguien te pregunta a ti, que no viene al estudio bíblico en español, José Manuel, ¿qué tú has encontrado en el estudio bíblico en español? ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué tú le dirías? Esperanza. ¿Y tú, Luis? Si alguien te pregunta, Luis, ¿por qué tengo que ir yo al estudio bíblico en español? ¿Qué tú le dirías? ¿Por qué viene Luis al estudio bíblico? Para aprender la relación de los dos sacramentos. Amén. Amén. ¿Y tú, Patricia? Imagínate que alguien viene y te dice, Patricia, mire que yo abro esto y yo no entiendo qué es lo que me dice. Por ejemplo, aquí me habla de sumo sacerdote. ¿Qué es eso? Aquí me habla de Betsaida. Aquí me habla de un fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué tú le dices? Un nuevo amor. Amén. Amén. Redescubrir a Dios en cada... Amén. Amén. Es encontrarte con Dios. El Dios que siempre ha estado ahí. Pero que tú lo estás redescubriendo, como dice Patricia, como un nuevo amor. La primera P, promesas. La segunda P, pureza. Pureza de corazón y de intención. Libro de Job, a propósito de tanto que hemos hablado de Job. Él librará al inocente y tú te librarás por la pureza de tus manos. Por la pureza de tus manos. Pureza de intención y pureza de corazón, aunque eso no te beneficie. Aunque eso no te beneficie. La tercera P. Perseverancia. Ay, ay, ay. Perseverancia. Primera P, promesas. Segunda P, pureza. Tercera P, perseverancia. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión, animados ¿por quién? Por el Espíritu. Oren todos los días. ¿Y qué todos los días? Hoy, mañana, pasado, el siguiente.
todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días. Hermano, pero es que a mí se me olvida orar. Eso pasa en otro grupo, yo sé que aquí no le pasa eso a mí. En otro grupo donde yo he ido a predicar, yo sé qué pasa. Que hay gente que se le olvidó orar. Se le fue el día entero y no. Y el día siguiente dice, esta noche sí oro, pero cuando llega de noche, se le olvidó también. Y muchas veces el tercer día viene y empata los dos que se le olvidó. Entonces, si te está pasando esa situación, si eres de las personas que se te está olvidando orar, tienes que comenzar a cambiar los hábitos de oración. Tienes que comenzar a cambiar los hábitos de oración. Déjalo. Ahí mismo lo puedes dejar. Tienes que comenzar a cambiar los hábitos de oración. Hay diferentes tipos de oración. Está la oración personal, que es la que tú haces en tu lugar secreto, en tu habitación, en tu casa, tú con Dios. Está la oración comunitaria, que es la oración que se realiza en un grupo de oración, 2 o más personas que se reúnen en el nombre de Jesús. Esa oración es comunitaria, ya no eres tú solo, hay más de 2 o 3, como dijo Roberto, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y estoy yo en medio. Eso es una promesa. El siguiente tipo de oración es la oración de intercesión. Oración de intercesión es orar en favor de otro. Freisy Bobadilla, te lo encontraste en la calle y Freisy te dijo, ora por mí. Cuando tú oras por Freisy Bobadilla, tú estás intercediendo por mí. Tú estás pidiéndole a Dios por mí. Ese tipo de oración es oración de intercesión. Hay un tipo de oración de intercesión que es a través de María y la comunión de los santos. María y los santos. Ese tipo de oración, hay mucha gente que dice, eso no tiene base bíblica. Lo que pasa es que en la Biblia no dice nada de eso. Señores, sí tiene base bíblica. Miren un ejemplo. Hay varios, no solo les traje uno. Segunda carta de Pedro, eso es allá casi al final del Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, los versos del 13 al 15. Y mientras vivo en esta morada, juzgo oportuno mantenerlos despiertos con mis llamados, porque sé que pronto dejaré esta morada, como me ha informado el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y me esforzaré para que después de mi partida, ustedes se acuerden siempre de estas cosas. ¿De qué manera Pedro va a esforzarse para que nosotros nos acordemos de estas cosas? Intercediendo por ti y por mí. Porque fue claro, después de mi partida, cuando me vaya, me esforzaré para que ustedes se acuerden de todo esto. Jesús, acuérdate del grupo de San Bonaventure. Ahí están esos muchachos aprendiendo qué es la oración. Acuérdate de ellos. Me esforzaré después de mi partida para que ustedes se acuerden siempre de estas cosas. El siguiente tipo de oración es la oración contemplativa. Es el culmen de la oración. Es la oración que está allá arriba. ¿Por qué? Porque es una oración silenciosa. Es una oración donde tú con la boca cerrada, tu espíritu ora por ti, contemplando una imagen. Por ejemplo, tú estás mirando un crucifijo que tiene a Jesús y tú, mirando ese crucifijo, comienzas a orar a Dios recordando la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de esa imagen. Ves una imagen de María y comienzas a orarle a María, pidiendo su intercesión ante Jesús,
recordando el pasaje de aquí, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso es la oración contemplativa. Tú no dices nada con la boca. Mirando esa imagen, tu espíritu ora por ti. Y está la oración de guerra espiritual, la batalla espiritual, que es contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones. ¿Se acuerdan en el día del estudio bíblico cuando le di la jerarquía de los ángeles? ¿Se acuerdan de eso? Ángel, arcángel, principado, potestades, dominaciones, el siguiente slide. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades. La batalla espiritual. La batalla espiritual. El enemigo siempre va a buscar la forma de socavar tu oración. Depende de ti si lo dejas o no lo dejas. Depende de ti. Hay una película de Russell Crowe que se llama Sin Diré la Mano. Trata la vida de un boxeador, James Braddock. James Braddock era campeón mundial y cuando llega la depresión de los años 30 pierde todo. Todo. Hasta el punto que pierde su casa, la familia tiene que vivir en la indigencia, pide ayuda del gobierno. Le consiguen una pelea, pero en esa pelea se fractura la mano derecha, que era su mano fuerte. Como se fracturó la mano derecha, no puede seguir boxeando, ya no había cómo llevar el sustento a su casa. Se pone un yeso y va al muelle a ver si consigue algo de trabajo. Cuando alguien lo ve con el yeso, le dice, y tú tienes un yeso en la mano, estás herido. James Braddock busca betún, se lo tinta de negro como si fuera un guante. No, yo no tengo la mano herida, esto es un guante. Mira, ¡pam! Le da un saco de arroz y comienza a cargar. Ahí consigue varias oportunidades en el muelle. La familia sigue pasando precariedad, era la década, esa depresión de los 30 que fue espantosa. Y James Braddock en el muelle comenzó a utilizar la mano izquierda porque no podía utilizar la derecha por el yeso que tenía. Y comenzó a aprender a utilizar la mano izquierda. Un día faltó un boxeador a una pelea. Y su manejador dijo, yo tengo un boxeador para eso, porque era de un día para otro, o sea, el boxeador hoy se mostró indispuesto y la pelea era mañana, era cancelar toda la cartelera, y eso no se podía porque ya había mucho compromiso. Y su entrenador dice, ya yo tengo el boxeador que es para eso, y va y lo busca al muelle, y le dijo, te conseguí una pelea. Sí, ven. Y el manejador le dice, a la primera trompada tírate al piso. El primer soplo que tú sientas por aquí, tírate y no te levantes, porque tú no estás en forma. James Braddock sube al ring, el boxeador lo conocía y estaba esperando que tirara la mano derecha. Cuando James Braddock tiró la zurda, no la estaba esperando. Knockout. Y todo el mundo dijo, ¿de dónde salió esa mano izquierda? ¿Cómo este hombre que era derecho ahora es zurdo? Cuando el enemigo comience a darte en una de esas áreas de tu vida y comience a golpear la oración, no sigas usando la derecha, usa la izquierda. Tienes diferentes tipos de oración: la personal, la comunitaria, la de intercesión, la contemplativa. Tienes diferentes herramientas, dando gracias, disfrutando las maravillas de Dios, pidiendo por los bienes materiales y espirituales. Tienes las 3 P de la oración, que son pureza, perseverancia, promesas. Las 4 herramientas para superar
esos momentos de dificultad, si es perdón, ¿y cuál es la otra? Son 4. Humildad, silencio. Perdón, humildad, silencio y fe. Les garantizo una cosa. El día que se decidan a buscar la oración, tanto como el aire para respirar, como decía Roberto al inicio, tendrán una conexión con Dios que será como el hombre que encontró el tesoro en el campo. Salió, lo vendió todo y compró el campo. Que Dios les bendiga. Ahora pasamos a preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, de lo que hemos discutido aquí en esta noche, pueden preguntarlo ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo siempre me preguntaba, la oración que hago allá acostada en mi cama, ¿es válida? ¿O tiene que ser con la actitud de arrodillada? No, puede ser en tu cama. Ahora bien, sí tengo que hacer la aclaración. Si la haces acostada y terminas dormida, ya no es oración, ya fue orasueño. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar los hábitos de oración. No ores de noche, ora al mediodía. No ores de noche, ora en la mañana. No ores acostada, siéntate. Cambia los hábitos, eso te va a ayudar muchísimo. Si la noche es el único momento que tienes, pues no te acuestes, siéntate. Si sabes que te vas a quedar dormida, siéntate y te garantizo que no te duermes. Y cuando termines tu oración, entonces te acuestas. Pero sí es válida. Si no te duermes, sí es válida. Ahora, si te dormiste, no. Gracias. ¿Hablaron de la liturgia de las horas? No. Dale, adelante. Yo tenía de la oración de la guerra sobre la guerra espiritual. Ajá. No es conveniente hacerlo, o sea, tener un respaldo, hacerlo no solamente uno solo, sino... Depende del tipo de batalla. Depende del tipo de batalla. Hay 3 tipos de batalla. De esas 3 tipos de batalla, 2 la podemos librar nosotros, una no. Exacto. Miren, el primer tipo de batalla se llama opresión. Opresión. ¿Qué es opresión? Cuando algún espíritu que no viene de Dios ejerce influencia sobre objetos. Objetos. Usted va a una casa donde los platos se caen solos. La televisión se prende sola. Sí. Vajillas que salen volando de un lado a otro. Eso es opresión demoníaca. Opresión demoníaca. Después de la opresión, que es contra objetos, viene la depresión, que es contra las personas, que es cuando ya esos espíritus que no vienen de Dios comienzan a darte a ti, a darle a las personas. Y el tercer grado, y más raro de todo, se lo digo con todo conocimiento de lo que le estoy diciendo, el tercer grado y más raro de todos es la posesión, que no es lo que ustedes ven en película. Eso de que una gente que vive en la cabeza 360 años, olvídese de eso, eso no es así. Eso no es así. El que voltea la cabeza a 360 grados se desnucó y se murió. Eso no es así. Pero dependiendo del grado, el grado de posesión, eso solamente un sacerdote lo ataca. Solo un sacerdote lo ataca. Los otros 2 grados puede todavía una persona consagrada, un diácono, puede batallar con eso. Pero uno como necesita respaldo para hacer esa oración. Sí, claro. No la debe hacer uno Solo, no, nunca. Miren lo que le pasa al que se va solo. Eso le pasa al que se va solo. ¿Quieres hablar de la lectura de las horas, Néstor? Sí, rapidito.
¿Quién tiene conocimiento del liturgia de las horas? El liturgia de las horas es la oración por excelencia de la iglesia. Y es, se llama liturgia porque es como una paraliturgia, ¿no? Y se hace a través de todo el día. Son 6, realmente son 6, el oficio de las horas, que normalmente la gente empieza con el oficio de las horas a levantarse. Luego vienen las laudes, que es la oración de la mañana. Y luego vienen 3 horas, que son la tercia, sexta y nona. 9 de la mañana,